El viaje a Sevilla se había convertido en una rutina que apenas lograba emocionarme. Cada año la misma conferencia, los mismos colegas, las mismas calles que recorría con la familiaridad de un mapa en mi mente. Como si el tiempo se hubiera detenido, atrapada entre el trabajo y el hogar, donde las responsabilidades pesaban más que mis deseos. Al llegar al aeropuerto me senté en una de esas sillas incómodas y esperé que mi vuelo se anunciara. La luz del sol entraba a raudales por las grandes ventanas, pero yo no podía sentir su calidez. Mientras hojeaba una revista olvidada en mi bolso, mis dedos tropezaron con algo más. Era un viejo diario que había escrito años atrás, lleno de pensamientos y sueños de una mujer más joven. Abrí sus páginas amarillentas y me encontré con historias de viajes soñados y anhelos de libertad. Las palabras parecían susurrar desde el pasado, recordándome quién fui antes de perderme en la rutina diaria. El sonido del altavoz rompió mi concentración. Atención, señores pasajeros del vuelo 345 a Sevilla. El despegue se retrasará por motivos técnicos. Un murmullo de descontento recorrió la sala. Miré a mi alrededor, todos parecían tan ocupados con sus teléfonos o conversaciones triviales. En ese momento, la soledad me envolvió como un abrigo pesado. Decidí dar un paseo por el aeropuerto para despejarme. Caminando entre tiendas y restaurantes, me detuve frente a una librería. Un libro brillaba en la estantería, Cartas a un joven poeta. Lo tomé entre mis manos y lo hojeé sin intención de comprarlo. Las palabras resonaban en mí como ecos lejanos de mis propias inquietudes. Sin embargo, el tiempo no era amigo mío, debía regresar a la sala de espera cuando vi que el vuelo seguía retrasado. Regresé a mi asiento con el diario aún abierto en mis manos. La nostalgia me invadió mientras leía sobre mis sueños pasados, anhelaba volver a sentir esa chispa de emoción en mi vida cotidiana. Las páginas estaban llenas de promesas incumplidas y decisiones pospuestas. De repente una voz interrumpió mis pensamientos. ¿Es usted escritora? Levanté la vista y vi a un hombre desconocido mirándome con curiosidad. Tenía una sonrisa cálida y ojos que parecían brillar con interés genuino. No exactamente, respondí con una leve risa nerviosa. Me parece interesante lo que está leyendo, dijo él señalando el diario. Es solo un viejo recuerdo, contesté mientras cerraba el libro rápidamente. Los recuerdos son valiosos, replicó él con suavidad. Aquel extraño parecía tener una energía contagiosa que me hizo sentir viva por primera vez en mucho tiempo. Hablamos durante unos minutos sobre libros y sueños perdidos mientras los anuncios del aeropuerto se desvanecían en el fondo. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando un nuevo anuncio interrumpió nuestra conversación. El vuelo 345 a Sevilla ha sido cancelado. Sentí cómo se hundía mi estómago ante la noticia. No solo perdería la conferencia, sino también esa conexión momentánea con alguien que parecía entenderme sin esfuerzo alguno. El extraño notó mi frustración y sugirió ir a tomar un café mientras esperábamos información sobre nuevos vuelos. A regañadientes acepté su invitación, no estaba acostumbrada a ser tan impulsiva. Caminamos juntos hacia una cafetería cercana donde el aroma del café recién hecho nos envolvió al instante. Nos sentamos junto a una ventana, observando cómo las personas pasaban apresuradamente mientras nosotros nos sumergíamos en conversaciones sobre nuestras vidas. Él se presentó como Javier y me contó sobre su trabajo como consultor en marketing digital. A medida que hablaba, noté cómo sus gestos eran apasionados. Había algo cautivador en su forma de expresarse que despertó algo dentro de mí que creía adormecido. ¿Y usted, qué le trae aquí?, preguntó Javier después de relatarme varias anécdotas divertidas sobre su experiencia laboral. Trabajo en recursos humanos, respondí sin mucha emoción, sintiendo como esa etiqueta ya no representaba quién era realmente. Eso suena interesante, dijo él, aunque podía ver la falta de entusiasmo reflejada en sus ojos al escucharme hablar sobre mi trabajo monótono. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros como si nos conociéramos desde hace años. Hablamos sobre nuestros sueños olvidados y las decisiones difíciles que habíamos tomado en nuestras vidas personales. Mientras lo escuchaba hablar acerca de sus viajes por España y su amor por la cultura andaluza, me sentí cada vez más atraída hacia él sin poder evitarlo.
Cuando finalmente llegó el momento de despedirnos debido al cambio repentino del clima, el aeropuerto comenzaba a llenarse nuevamente, miré hacia Javier sintiendo un nudo inexplicable en mi pecho. Espero que podamos volver a encontrarnos algún día, dije casi sin pensar mientras nos dirigíamos hacia la salida del aeropuerto. Lo mismo digo, respondió sonriendo antes de perderse entre la multitud. Aquel encuentro fugaz dejó una huella profunda dentro de mí, sentí que algo había cambiado incluso antes de salir del aeropuerto. Sin embargo, cuando llegué a casa esa noche todo volvió a ser igual, las luces apagadas del hogar familiar iluminaban las sombras del silencio cotidiano mientras pensaba en Javier y cómo había encendido algo olvidado dentro mío durante unas horas fugaces. El eco del día resonaba aún cuando intenté dormir, me preguntaba si alguna vez podría romper con esta rutina insípida o si siempre quedaría atrapada entre lo conocido y lo deseado sin atreverme a cruzar esa línea invisible entre ambos mundos. El día de la conferencia llegó con un cielo despejado, y el bullicio de la ciudad me envolvió mientras me dirigía al centro de convenciones. Las calles de Sevilla estaban llenas de vida, el aroma del azahar flotaba en el aire y las palomas picoteaban en las plazas. Sin embargo, mi mente estaba lejos de la calidez del entorno. La imagen de Javier seguía presente como una sombra que no podía ignorar. Al llegar al evento, los asistentes se movían entre charlas y stands. La emoción del trabajo se mezclaba con la tensión que sentía por lo que había ocurrido en el aeropuerto. Intenté concentrarme en las presentaciones, pero cada palabra parecía desvanecerse antes de llegar a mis oídos. En un momento, mientras escuchaba a un ponente hablar sobre innovación, mis ojos se encontraron con los suyos. Javier estaba allí, entre la multitud. Me detuve en seco, incapaz de apartar la mirada. Él sonrió y me hizo un gesto para acercarme. No podía creer que estuviera allí. Caminé hacia él con el corazón latiendo desbocado. No esperaba verte aquí, le dije, tratando de mantener un tono casual. Yo tampoco, respondió con una voz suave que resonaba en mi pecho. ¿Cómo va todo? La conversación fluyó con facilidad, compartimos risas y anécdotas sobre nuestras vidas profesionales. A medida que hablábamos, la conexión se hacía más intensa y palpable. Era como si el resto del mundo hubiera desaparecido, solo existíamos nosotros dos. Sin embargo, la realidad me golpeó cuando mencionó a su esposa. Ella no pudo venir esta vez, dijo con una sonrisa triste. En ese momento comprendí que ambos estábamos atrapados en situaciones similares, casados pero buscando algo más en nuestras vidas. La charla continuó y mis pensamientos se dispersaron entre lo correcto y lo deseado. Sentía una atracción abrumadora hacia él, algo que nunca había experimentado antes a esa edad. Pero también sabía que había límites que no debía cruzar. Más tarde nos encontramos en un descanso para café. La sala estaba llena de gente hablando y riendo, pero todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de mi corazón cada vez que miraba a Javier. Nos sentamos juntos en una mesa apartada y continuamos conversando sobre nuestros trabajos y sueños. De repente él se inclinó hacia mí y sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y confusión. Esto es extraño, murmuró casi para sí mismo mientras nuestras manos se rozaban suavemente sobre la mesa. No debería estar sintiendo esto, respondí casi en un susurro, sabiendo muy bien lo que significaba esa atracción. Pero lo sentimos, dijo él firmemente. En ese instante perdí toda noción del tiempo y el espacio, la multitud a nuestro alrededor desapareció por completo. Nos besamos, fue un momento fugaz e intenso que dejó una chispa encendida entre nosotros dos. El beso duró solo unos segundos antes de separarnos rápidamente como si nos hubiéramos quemado al tocarnos. La realidad regresó con fuerza, las dudas comenzaron a asaltarme nuevamente mientras miraba sus ojos llenos de confusión y deseo reprimido. Esto no puede seguir así, dije con voz temblorosa mientras intentaba recomponerme. Lo sé, respondió Javier con tristeza evidente en su rostro. Pero no puedo evitarlo. La conferencia continuó sin mí, mis pensamientos giraban en torno a lo sucedido. Me sentía perdida entre dos mundos, el familiar donde todo era predecible y seguro y este nuevo mundo lleno de emociones intensas pero peligrosas. A medida que avanzaba el día, intenté mantenerme ocupada durante las sesiones restantes,
pero cada vez que veía a Javier desde lejos o escuchaba su risa resonando entre los asistentes, mi corazón daba un vuelco inesperado. Al final del evento decidí dar un paseo por las calles históricas de Sevilla para despejar mi mente antes del vuelo de regreso esa noche. Las luces comenzaban a encenderse mientras caía la tarde, las sombras proyectadas por los edificios antiguos parecían reflejar mi estado interno, confuso e inquieto. Mientras caminaba por una calle estrecha adornada con flores coloridas colgando de los balcones, recordé cómo había sido mi vida antes, rutinaria y monótona hasta ese viaje inesperado donde conocí a Javier. Me detuve frente a un bar local, el ambiente acogedor me llamó desde fuera. Entré sin pensarlo mucho, necesitaba un momento para reflexionar sobre todo lo ocurrido durante el día. El lugar estaba lleno de gente disfrutando del vino y tapas mientras reían alegremente entre ellos. Me senté sola en una esquina oscura del bar intentando ordenar mis pensamientos cuando escuché risas familiares cerca de mí. Al levantar la vista vi a Javier entrando al local junto a algunos colegas del evento. El corazón se me detuvo por un instante al ver cómo sus ojos buscaban los míos entre la multitud, hasta encontrarlos finalmente reflejando sorpresa e inquietud al mismo tiempo. No puedo creerlo, murmuré para mí misma mientras intentaba ocultar mis emociones detrás de una sonrisa forzada. Él se acercó rápidamente como si estuviera buscando refugio ante miradas curiosas ajenas a nuestra conexión secreta e inesperada. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó casi sin aliento debido a la sorpresa por encontrarnos nuevamente tan pronto después del beso compartido. No, claro, respondí nerviosa mientras dejaba espacio para él junto a mí en la pequeña mesa oscura donde intentaba esconderme del mundo exterior. Las palabras fluyeron nuevamente entre nosotros como si nunca hubiéramos dejado aquella conversación interrumpida durante la conferencia. Compartimos risas nerviosas e historias sobre nuestras vidas cotidianas hasta perderse completamente en el momento presente sin pensar demasiado en las consecuencias futuras que podrían derivarse tras aquel encuentro casual e inesperado tras nuestro primer beso compartido. Sin embargo, algo dentro mío comenzó a cuestionar si este juego emocional realmente valía la pena arriesgarlo todo. La tarde se desvanecía lentamente y la luz dorada de Sevilla iluminaba las calles empedradas mientras caminábamos. A cada paso, la conexión que había surgido entre nosotros se hacía más palpable. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera, dejando solo un espacio donde existíamos él y yo. Sin embargo, esa burbuja de felicidad estaba salpicada de dudas que empezaban a atormentar mis pensamientos. En medio de nuestras charlas, recordé a mi esposo, quien me esperaba en casa. La culpa se instaló en mí como una sombra persistente. ¿Qué estaba haciendo? Me encontraba en una ciudad lejana, disfrutando de la compañía de un hombre que apenas conocía, pero que parecía entenderme de una manera que nadie más lo hacía. La atracción era innegable, pero ¿valía la pena arriesgar mi vida por una conexión efímera? ¿Te imaginas si nos encontramos en nuestra ciudad?, preguntó él con una sonrisa pícara. Su tono ligero no ocultaba la seriedad de la pregunta. La idea me golpeó con fuerza. No solo era un desconocido en un viaje, sino que podría ser alguien que cruzara mi camino nuevamente. Sería extraño, respondí tratando de mantener el tono juguetón mientras mi mente corría en mil direcciones. La posibilidad de encontrarnos en nuestro entorno habitual parecía tan improbable como aterradora. Pero allí estaba yo, sintiendo cómo el destino jugaba con mis emociones. La conversación continuó fluyendo entre nosotros hasta que llegamos a un pequeño parque adornado con naranjos en flor. El aroma del azahar llenaba el aire y creaba un ambiente casi mágico. Nos sentamos en un banco apartado, donde las risas y las historias siguieron fluyendo sin reservas. De repente nuestros ojos se encontraron con intensidad, había algo palpable en el aire. Sin pensarlo dos veces, me incliné hacia él y nuestros labios se encontraron. Fue un instante fugaz pero electrizante que encendió aún más mis sentimientos contradictorios. El beso fue breve, pero dejó una huella imborrable en mi mente. Sentí que algo profundo había cambiado entre nosotros, ya no éramos solo dos extraños compartiendo un momento pasajero. Ahora éramos cómplices de algo más complejo y peligroso. Esto es complicado, murmuré después del beso, tratando de recuperar la compostura mientras mi corazón latía desbocado. Lo sé, respondió él con sinceridad.
Pero no puedo evitar sentir esto por ti. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente. Mientras continuábamos hablando sobre nuestras vidas y sueños perdidos, me di cuenta de que había comenzado a abrirme a él más de lo que había planeado. Compartí mis frustraciones sobre mi rutina diaria y cómo a menudo sentía que algo faltaba en mi vida. Él escuchaba atentamente, sus ojos reflejaban comprensión y empatía. Era reconfortante encontrar a alguien dispuesto a escuchar sin juzgarme ni cuestionar mis decisiones pasadas. Pero al mismo tiempo, esa apertura me llenaba de temor. ¿Qué implicaciones tendría para mi vida regresar a casa después de este encuentro? Cuando finalmente decidimos despedirnos por esa noche, el aire se tornó pesado con la incertidumbre del mañana. Caminamos juntos hasta la puerta del hotel donde me alojaba, cada paso se sentía como una despedida más dolorosa que la anterior. ¿Nos veremos mañana?, preguntó él con esperanza en su voz. No lo sé, respondí honestamente mientras miraba hacia el suelo. La verdad era que deseaba volver a verlo, pero también sabía que debía poner límites antes de perderme completamente en este torbellino emocional. Mientras cruzábamos miradas por última vez antes de separarnos, sentí una mezcla abrumadora de emoción y culpa invadiendo cada rincón de mi ser. Regresé a mi habitación sintiéndome como si hubiera dejado parte de mí afuera junto a él. Esa noche no pude dormir bien, los recuerdos del día danzaban ante mis ojos cerrados como sombras inquietantes. La atracción hacia él era intensa y genuina, sin embargo, cada momento compartido también traía consigo un torrente de preguntas sobre mis elecciones y lo que realmente deseaba para mi vida. Al amanecer siguiente decidí salir a caminar por Sevilla para despejar mi mente antes del evento programado para ese día. Las calles estaban tranquilas y las primeras luces del día iluminaban los edificios históricos con un resplandor dorado. Cada paso resonaba como un recordatorio constante del dilema al cual me enfrentaba, seguir adelante o dar marcha atrás. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado: fue increíble conocerte. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla del teléfono. El hecho de saber que él también pensaba en mí hizo que todo se tornara aún más complicado. Caminé sin rumbo fijo mientras le daba vueltas al mensaje en mi mente. ¿Debía responder? No quería parecer desesperada ni tampoco ignorar sus sentimientos genuinos hacia mí. Finalmente decidí contestar: igualmente. Al apretar enviar sentí una mezcla extraña entre emoción y miedo ante lo desconocido que podría seguir después. El día avanzó rápidamente entre conferencias y reuniones, sin embargo, su presencia seguía acechando mis pensamientos como una sombra persistente e ineludible. En cada charla profesional intenté concentrarme en los temas tratados, pero su rostro seguía apareciendo ante mis ojos cada vez que cerraba los párpados por unos segundos. Al final del día volví al hotel sintiéndome exhausta emocionalmente. Necesitaba tomar decisiones claras sobre cómo proceder después del encuentro inesperado con aquel extraño tan cautivador pero también tan arriesgado para mi estabilidad personal. La culpa seguía asfixiándome mientras intentaba encontrar respuestas dentro mío sin éxito alguno hasta ahora. El bar local estaba lleno de risas y murmullos, pero yo solo podía escuchar el latido acelerado de mi corazón. La luz tenue creaba sombras en las paredes, y el aroma a vino tinto y tapas me envolvía mientras buscaba una respuesta a mis dudas. La decisión de encontrarme con él nuevamente me asustaba y excitaba a la vez. Cuando entré lo vi al fondo, sentado en una mesa apartada, con una copa en la mano y esa mirada que había despertado algo en mí. Había algo en su forma de sonreír que me hacía olvidar la realidad. Me acerqué lentamente sintiendo cada paso como un desafío a mi propia moralidad. «Hola», dije con voz temblorosa al llegar a su lado. «Hola», respondió él, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y deseo. «No esperaba verte aquí». Yo tampoco, murmuré mientras tomaba asiento frente a él. La conversación fluyó con facilidad, era como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo. Hablamos de nuestras vidas, de lo que nos había llevado hasta allí, pero siempre había un subtexto entre nosotros, la atracción que se negaba a ser ignorada. La noche avanzó y las copas se sucedieron. Cada sorbo parecía acercarnos más, como si el alcohol deshiciera las barreras que habíamos construido. «¿Qué estamos haciendo?», le pregunté de repente sintiendo una punzada de culpa. «Lo que queremos», respondió él sin dudarlo.
Nadie tiene que saberlo. Las palabras resonaron en mi mente mientras miraba su rostro. Era un extraño que había irrumpido en mi vida como un torbellino, llevándose mis certezas y dejándome con un vacío que no sabía cómo llenar. En ese momento su mano se acercó a la mía sobre la mesa, el contacto fue eléctrico. Pasamos la noche juntos, sin pensar en las consecuencias. La conexión emocional era tan intensa que olvidé todo lo demás, mi matrimonio, mis responsabilidades, incluso mi propia identidad. Al salir del bar hacia el hotel, el aire fresco de Sevilla me golpeó como un recordatorio de la vida real que dejaba atrás por unas horas. Las calles empedradas estaban casi vacías, solo se escuchaban nuestros pasos resonando bajo la luz amarillenta de las farolas. Caminamos en silencio hasta llegar al hotel donde estaba alojada por motivos laborales, un lugar familiar pero ahora impregnado de una nueva energía. Al abrir la puerta de mi habitación, sentí un torrente de emociones encontradas, miedo por lo que estaba sucediendo y una chispa de libertad desconocida hasta ese momento. Él entró detrás de mí y cerró la puerta suavemente, el sonido resonó como un eco en mi mente. ¿Estás segura?, preguntó mientras se acercaba lentamente. No lo sé, respondí honestamente sintiendo como la incertidumbre se apoderaba de mí otra vez. Sin embargo, no hubo más palabras necesarias entre nosotros, los actos hablarían por sí mismos. Esa noche fue un remolino de sentimientos intensos, las risas compartidas y los susurros cómplices llenaron el espacio vacío entre nosotros. A medida que avanzábamos juntos por esa experiencia prohibida, algo dentro mío comenzó a cambiar. La mujer insegura y atrapada en su rutina empezaba a desvanecerse para dar paso a alguien más audaz y libre. Pero al mismo tiempo, esa libertad venía acompañada del peso del secreto que llevábamos sobre nuestros hombros. Las horas pasaban volando mientras nos perdíamos uno en el otro, cada caricia era un recordatorio del riesgo que corríamos. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana del hotel, sentí ese golpe frío llamado realidad volver a mí como una ola implacable. Miré hacia su lado, él dormía tranquilo, ajeno al caos emocional que me invadía. La culpa regresó con fuerza mientras recordaba quién era realmente, una mujer casada con responsabilidades familiares y expectativas sociales. Pero también era alguien deseosa de sentir algo más allá del deber cotidiano, alguien dispuesta a arriesgarlo todo por esta conexión inesperada. Despertarlo fue difícil, no quería romper ese momento perfecto ni hacerle frente a lo inevitable, tenía que regresar pronto a casa y enfrentar mi vida habitual nuevamente. Sin embargo, sabía que no podía seguir así sin tomar una decisión clara sobre qué hacer después. Cuando finalmente abrió los ojos y me sonrió con esa calidez familiar ya conocida entre nosotros durante esas pocas horas mágicas compartidas, sentí otra vez esa chispa encenderse dentro mío. Pero también comprendí que no podría ignorar las repercusiones futuras si continuábamos este juego peligroso. Necesito pensar, le dije suavemente mientras me vestía para salir del hotel antes del desayuno incluido en mi reserva. Lo entiendo, respondió él con tristeza reflejada en su mirada profunda. Pero quiero verte otra vez. No sé si eso es posible, respondí sinceramente mientras abría la puerta para salir hacia el nuevo día lleno de incertidumbres. Mientras caminaba hacia el ascensor sentí cómo cada paso resonaba más fuerte dentro mío. ¿Qué haría yo ahora? ¿Podría seguir adelante sabiendo lo que había dejado atrás? El dilema entre amor y deber se intensificaba cada vez más dentro mío como una tormenta inminente. El viaje hacia casa sería largo e incómodo, cada kilómetro parecía aumentar mis dudas sobre cómo manejar esta situación tan compleja e intensa emocionalmente hablando. El sonido del teléfono rompió el silencio en mi habitación de hotel. Miré la pantalla y vi el nombre de mi esposo parpadeando. Un nudo se formó en mi estómago. La conexión que había forjado en Sevilla parecía un eco distante, como si perteneciera a otra vida. Contemplé la posibilidad de ignorar la llamada, pero algo me impulsó a responder. Hola, dije intentando que mi voz sonara natural. ¿Cómo va todo? Preguntó él con un tono despreocupado, ajeno a la tormenta emocional que me invadía. Bien, solo terminando algunas cosas aquí, respondí, mientras mis pensamientos se dispersaban entre recuerdos de risas compartidas y miradas intensas con el desconocido.
La conversación continuó, pero cada palabra me alejaba más de la realidad que había vivido en los últimos días. Su voz era familiar, pero sentía que había una distancia creciente entre nosotros. Al colgar, el peso de mis decisiones se hizo más evidente. Realmente podría regresar a casa y actuar como si nada hubiera pasado. Decidí salir a caminar por las calles de Sevilla para despejar mi mente. La ciudad vibraba con vida, los aromas del azahar y las tapas llenaban el aire. Sin embargo, cada paso me recordaba lo que había dejado atrás y lo que podría perder. Mientras paseaba por las estrechas calles empedradas, noté un pequeño bar donde habíamos compartido risas con el desconocido. La imagen de su sonrisa apareció en mi mente como un destello brillante en medio de la confusión. No podía evitarlo, sentía que había algo más profundo entre nosotros. Pero al mismo tiempo, la culpa comenzaba a consumir mis pensamientos. Al girar una esquina, me encontré con él. El destino parecía jugar conmigo, pues allí estaba el desconocido, parado frente a una tienda de recuerdos. Su mirada se cruzó con la mía y el tiempo pareció detenerse por un instante. No esperaba verte aquí, dijo él con una sonrisa que encendió una chispa en mi pecho. Yo tampoco, respondí casi sin aliento. La tensión entre nosotros era palpable, una mezcla de alegría y temor ante lo inesperado del encuentro. En medio del bullicio sevillano, todo se volvió insignificante excepto nosotros dos. ¿Cómo has estado?, preguntó él mientras nos acercábamos lentamente. Luchando con algunas decisiones, admití sin pensar demasiado. Su expresión cambió levemente, comprendía más de lo que decía. La conexión emocional seguía latente entre nosotros, como un hilo invisible que nos mantenía unidos a pesar de las circunstancias. ¿Y qué piensas hacer?, inquirió él con suavidad. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. No sabía si debía confesarle mis dudas o mantenerme en silencio para protegerme a mí misma y a mi familia. Sin embargo, sentí que necesitaba ser honesta. No sé si puedo seguir así, dije finalmente. Todo esto es complicado para mí. Él asintió lentamente, su mirada transmitiendo comprensión y deseo al mismo tiempo. La atracción seguía ahí, era innegable e intensa. Pero también había una sombra sobre nosotros, nuestras vidas estaban atadas a otras personas y decisiones ya tomadas. Mientras hablábamos, el bullicio del lugar se desvaneció gradualmente hasta convertirse en un murmullo lejano. Solo existíamos nosotros dos en ese momento suspendido en el tiempo, nuestros corazones latiendo al unísono mientras sopesábamos lo que significaba este encuentro fortuito. De repente sonó su teléfono móvil, interrumpió nuestro momento perfecto y lo sacó del trance temporal en el que estábamos sumidos. Miró la pantalla y su expresión cambió ligeramente al ver quién llamaba. Es mi esposa, murmuró casi para sí mismo. Debo contestar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. La realidad golpeó con fuerza, no éramos solo dos almas perdidas buscando consuelo mutuo, éramos dos personas atadas por promesas hechas ante otros seres queridos. Él respondió rápidamente mientras yo intentaba contener mis emociones revueltas dentro mío, cada palabra pronunciada por él parecía un recordatorio doloroso de las limitaciones impuestas por nuestras vidas cotidianas. Cuando colgó, su mirada revelaba una mezcla de frustración e incertidumbre sobre cómo continuar esta conversación tan delicada después de haber abierto esa puerta prohibida entre nosotros dos. Lo siento, quería interrumpir nuestro momento, dijo él con un tono apagado. Pero tengo que irme pronto. Sentí como los latidos acelerados comenzaron a calmarse mientras la realidad regresaba como un tsunami arrastrando todo a su paso. No podía seguir adelante sin enfrentar lo inevitable ni seguir ignorando las consecuencias de mis acciones recientes. Nos despedimos con una promesa tácita, encontrar algún momento futuro donde pudiéramos explorar lo que había surgido entre nosotros sin las cadenas del pasado o las expectativas sociales pesando sobre nuestros hombros cansados. Mientras caminaba hacia el hotel para preparar mi regreso a casa, no podía evitar preguntarme qué pasaría después de esta semana intensa llena de emociones contradictorias e inesperadas conexiones humanas profundas pero peligrosas también. El camino hacia casa sería largo y lleno de reflexiones difíciles sobre amor y deber,
cada kilómetro representaría no solo distancia física sino también emocional entre lo conocido y lo desconocido. ¿Podría realmente volver atrás? Mientras me acercaba al hotel, el peso de la realidad comenzaba a aplastarme. La idea de regresar a casa, a una vida que parecía tan distante de lo que había experimentado en Sevilla, se convirtió en una carga abrumadora. Mi esposo había mencionado un viaje familiar a esta misma ciudad, y eso me hizo sentir un escalofrío. ¿Cómo podría enfrentar la mirada de mi familia después de todo lo que había sucedido? El bullicio de la calle se mezclaba con mis pensamientos. La gente pasaba, ajena a mi tormento interno. Las luces del atardecer reflejaban el cálido tono dorado del aire sevillano, y cada paso era un recordatorio de las decisiones que debía tomar. En el fondo deseaba poder compartir con alguien mis dudas y miedos, pero sabía que no podía. Al llegar al hotel, encontré un mensaje en mi teléfono. Era de un amigo común que había estado en la conferencia. ¿Qué tal te va? Te vi con un tipo anoche. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. ¿Qué pensaría si supiera la verdad? La culpa me invadió nuevamente, no solo por lo que había hecho, sino también por cómo eso podría afectar a quienes me rodeaban. Mientras trataba de calmarme en mi habitación, decidí salir a dar un paseo por las calles empedradas. Tal vez el aire fresco ayudaría a despejar mis pensamientos. Caminé sin rumbo fijo, sintiendo cómo los aromas de tapas y azahar llenaban mis sentidos. Cada esquina era un recordatorio de lo efímero y precioso que era este momento. De repente vi una figura familiar al otro lado de la plaza. Era él, el desconocido que había despertado en mis sentimientos tan intensos y contradictorios. Su presencia hizo que mi corazón latiera más rápido. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que nos encontráramos aquí nuevamente? Nos miramos por un instante eterno antes de acercarnos lentamente. No esperaba verte aquí, dijo él con una sonrisa cautivadora. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para responderle. Yo tampoco logré articular finalmente, sintiendo cómo la tensión entre nosotros crecía nuevamente. ¿Te gustaría tomar algo?, sugirió él, su voz suave como el murmullo del viento entre los árboles. A pesar del tumulto emocional que sentía, asentí y lo seguí hasta un bar cercano donde las luces tenues creaban un ambiente íntimo y acogedor. Nos sentamos en una mesa apartada y comenzamos a hablar sobre trivialidades mientras mis pensamientos volvían a girar hacia lo inevitable. Debía decidir qué hacer con esta conexión. Con cada sorbo de vino, nuestras risas llenaban el espacio entre nosotros como si no existiera nada más allá de este momento compartido. Sin embargo, la sombra del futuro se cernía sobre mí como una nube oscura. Él parecía notar mi inquietud, su mirada se tornó seria. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación genuina. No sé si debería estar aquí, respondí honestamente, sintiendo cómo la culpa comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. ¿Por qué no?, replicó él suavemente. Lo que hemos compartido es real. Mis pensamientos luchaban entre el deseo y el deber. La tentación era fuerte, pero también lo eran las consecuencias potenciales. En ese instante crucial, decidí ser honesta con él sobre mis sentimientos contradictorios. Mi esposo quiere llevarme aquí con nuestra familia, confesé mientras miraba hacia abajo, incapaz de sostener su mirada. Él frunció el ceño ante esa revelación y su expresión cambió al instante. Entendía la gravedad del asunto más allá de lo que yo podía expresar verbalmente. ¿Y qué quieres tú?, preguntó finalmente con voz firme pero suave. La pregunta resonó dentro de mí como un eco profundo e inquietante. ¿Qué quería realmente? La conexión emocional intensa que habíamos forjado durante esta semana era innegable y deseable, sin embargo, también sabía que estaba jugando con fuego al pensar en ello. Quiero entender qué significa esto para mí, respondí titubeando mientras buscaba las palabras adecuadas para describir esta lucha interna. Él asintió lentamente mientras tomaba otro sorbo de su vino tinto, sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y anhelo. Lo entiendo, dijo finalmente antes de agregar, pero no puedo ignorar lo que siento por ti. Las palabras me golpearon como si fueran manantiales helados cayendo sobre mí en pleno verano andaluz. El tiempo pareció detenerse mientras procesaba su confesión,
Una parte de mí quería corresponderle plenamente, pero otra parte sabía los riesgos implicados. El ambiente del bar parecía desvanecerse mientras nos sumergíamos más profundamente en nuestra conversación emocionalmente cargada. Sin embargo, algo dentro de mí se resistía a dar ese paso final hacia lo desconocido. Unos minutos después recibí otra notificación en mi teléfono, esta vez era un mensaje inesperado: alguien sabe lo nuestro. El corazón me dio un vuelco instantáneo al leer esas palabras frías e inquietantes. Miré hacia él con preocupación, sentía como la tensión aumentaba entre nosotros nuevamente debido a esta nueva amenaza invisible sobre nuestra relación secreta. ¿Qué sucede?, preguntó él al notar mi cambio repentino en el rostro. Es solo, hay algo más, murmuré mientras intentaba ocultar la verdad detrás del mensaje alarmante para protegerlo también a él. La incertidumbre se instaló entre nosotros como una niebla espesa e impenetrable. Sabía que debía tomar decisiones pronto o arriesgarme a perder todo lo que había construido durante esta semana intensa llena de emociones contradictorias e inesperadas conexiones humanas profundas. Mientras nos mirábamos intensamente en medio del bar lleno de risas ajenas y música suave sonando alrededor, nuestro mundo parecía desmoronarse lentamente ante nuestros ojos. La tensión en el aire era palpable. Sus ojos, llenos de una mezcla de deseo y vulnerabilidad, me atravesaban como un rayo. El desconocido, que había sido un mero instante en mi vida, ahora se convertía en una decisión monumental que pesaba sobre mis hombros. La música del bar se desvanecía en el fondo, y solo quedábamos nosotros dos, atrapados en un momento que parecía eterno. ¿Y si esto es solo una locura?, pregunté sin poder evitarlo. La pregunta flotó entre nosotros como una nube oscura. Mi voz temblaba ligeramente, revelando la lucha interna que me consumía. Él se inclinó hacia mí, su rostro más serio de lo habitual. No lo es para mí. He sentido cosas por ti que no puedo ignorar, confesó con sinceridad desgarradora. Su declaración resonó en mi pecho como un eco profundo, había algo real allí, algo que desafiaba toda lógica. ¿Y tu esposa? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerme. Era el recordatorio necesario de la realidad que ambos compartíamos. Ella no es feliz conmigo, respondió él con un susurro lleno de tristeza. Y yo tampoco lo soy. Sus palabras eran un reflejo de mi propia vida, una vida donde la rutina había apagado la chispa de la emoción. Pero eso no cambiaba el hecho de que estaba casada, las promesas hechas parecían pesar más con cada palabra. En ese momento mi teléfono vibró en el bolsillo de mi chaqueta. Sin pensar, lo saqué y vi un mensaje misterioso: sé lo que estás haciendo. El corazón me dio un vuelco y la respiración se me cortó. ¿Quién podría saberlo? La sensación de ser observada se apoderó de mí. Él notó mi reacción y su expresión se tornó inquieta. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz llena de preocupación. Recibí un mensaje extraño, respondí mientras miraba a mi alrededor nerviosamente. La idea de ser descubierta me llenaba de pánico, mis pensamientos volaban hacia mi familia, y las consecuencias que esto podría tener en nuestras vidas. ¿De quién?, insistió él, acercándose aún más a mí como si su cercanía pudiera protegerme del miedo inminente. No lo sé, murmuré mientras luchaba por mantener la calma. Pero tengo que irme. Las palabras salieron casi sin querer, necesitaba escapar del peso emocional que me envolvía. Me levanté abruptamente y salí del bar, sintiendo como el aire fresco de Sevilla golpeaba mi rostro como una bofetada revitalizante. Caminé sin rumbo fijo por las calles empedradas iluminadas por faroles antiguos, intentando aclarar mis pensamientos confusos. Las imágenes del desconocido llenaban cada rincón de mi mente mientras recordaba sus ojos fijos en los míos, y cómo su presencia había encendido algo dentro de mí que creía apagado para siempre. Aún así, la culpa me seguía como una sombra persistente. ¿Era posible desear algo tan intensamente cuando todo lo demás estaba en juego? Decidí buscar refugio en un pequeño parque cercano donde las flores comenzaban a florecer bajo el cálido sol sevillano. Me senté en un banco solitario y traté de respirar profundamente para calmarme. Las risas lejanas y el bullicio del mundo parecían ajenos a mis tormentos internos. Pasaron unos momentos antes de que decidiera responder al mensaje inquietante. Con manos temblorosas escribí:
¿Quién eres? ¿Qué sabes? Presioné enviar con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho. La espera fue agonizante, sentía cada segundo alargarse como si fuera una eternidad hasta recibir una respuesta. Lo sé todo sobre ti. Un escalofrío recorrió mi espalda al leer esas palabras frías y amenazantes. Mi mente comenzó a divagar hacia los peores escenarios posibles. ¿Y si alguien había estado siguiéndome? ¿Y si esto terminaba afectando a mi familia? Las imágenes del desconocido comenzaron a desvanecerse ante la urgencia por proteger lo que tenía. Mientras tanto, decidí volver al hotel donde estaba hospedada para reflexionar sobre las decisiones inminentes que debía tomar. Cada paso parecía pesar más mientras caminaba hacia allí. Mis pensamientos eran un torbellino indomable entre lo correcto y lo deseado. Al llegar al hotel, encontré un mensaje esperando por mí: te espero esta noche. Era él nuevamente, su insistencia era abrumadora pero también tentadora. Sabía que debía tomar una decisión definitiva sobre nuestra relación secreta antes de perderme completamente en ella o arriesgarlo todo por una aventura fugaz. Subí a mi habitación sin saber qué hacer ni cómo enfrentar lo inevitable. Miré por la ventana hacia las calles iluminadas de Sevilla. Cada luz parecía reflejar parte de mí misma, fragmentada entre dos mundos irreconciliables. El teléfono vibró nuevamente interrumpiendo mis pensamientos. Otro mensaje del desconocido llegó justo cuando estaba a punto de decidirme a dejarlo todo atrás. No puedo seguir así sin ti. Mi corazón latió con fuerza ante esa declaración desesperada. Era evidente cuánto significábamos el uno para el otro, o al menos eso creía yo en ese momento cargado con emociones contradictorias e intensas. La noche avanzaba rápidamente mientras yo seguía atrapada entre dos caminos divergentes: regresar a casa y seguir con mi vida familiar, o arriesgarlo todo por esa conexión profunda e inesperada creada durante esta semana mágica pero peligrosa. Sin embargo, justo cuando pensaba tomar una decisión final sobre qué camino seguir, escuché unos pasos firmes acercándose al pasillo fuera de mi habitación. Escuché los pasos acercándose, resonando en el silencio tenso de la habitación. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de anticipación y miedo. La puerta se abrió lentamente y allí estaba él, el desconocido que había encendido una chispa en mi vida monótona. Su mirada era intensa, llena de emociones que no podía ignorar. Pensé que no vendrías, dije, tratando de mantener la voz firme. No podía dejar las cosas así, respondió, dando un paso más dentro del cuarto. La luz tenue del pasillo iluminaba su rostro, resaltando la determinación en sus ojos. La conversación fluyó con facilidad, como si nos conociéramos de toda la vida. Hablamos de sueños y temores, de lo que significaba para cada uno esta conexión inesperada. Pero también había un peso en el aire, la realidad siempre estaba presente, recordándome lo que tenía en casa. Te he estado pensando todo este tiempo, confesó él, su voz apenas un susurro. Mis manos temblaban al escuchar sus palabras. Era una declaración peligrosa que podía cambiarlo todo. Yo también, empecé a decir, pero me detuve. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Estaba dispuesta a arriesgar mi matrimonio por algo tan efímero? De pronto su expresión cambió. Se acercó más y tomó mis manos entre las suyas. Quiero que sepas que estoy dispuesto a dejar a mi esposa por ti, dijo con sinceridad aplastante. Sus palabras me atravesaron como un rayo. La idea de una vida juntos era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Mi mente se llenó de imágenes, mi hogar, mis hijos, las risas compartidas y los momentos difíciles superados juntos con mi esposo. Pero también había recuerdos recientes, las noches llenas de pasión y conexión emocional con este hombre desconocido. En ese instante crucial, el sonido de un teléfono interrumpió nuestros pensamientos. Era el mío vibrando sobre la mesa. Miré la pantalla y vi el nombre de mi esposo parpadeando, José. El corazón se me encogió al pensar en lo que podría significar esa llamada en un momento como este. ¿Vas a contestar?, preguntó él, su voz cargada de ansiedad. No sé si debo, respondí mientras luchaba con mis sentimientos contradictorios. Finalmente decidí responder, necesitaba saber qué quería José. Contesté con voz temblorosa. Hola, José. Su tono era tranquilo pero serio.
Hola amor, estoy en Sevilla. ¿Dónde estás? Me gustaría verte antes de regresar a casa. El mundo a mi alrededor se desvaneció por un momento mientras procesaba sus palabras. La realidad me golpeó con fuerza, no solo estaba atrapada entre dos hombres sino también entre dos vidas completamente diferentes. Miré a los ojos del desconocido y vi una mezcla de deseo y preocupación reflejada en su mirada. Era evidente que ambos estábamos al borde de una decisión monumental. Estoy aquí, en el hotel, logré decir mientras sentía cómo se me cerraba la garganta. Voy hacia allá ahora mismo, dijo José antes de colgar sin esperar respuesta. El silencio llenó la habitación nuevamente tras esa conversación abrupta. El desconocido dio un paso atrás, como si estuviera esperando una señal para marcharse o quedarse. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él finalmente. Las palabras me fallaron mientras sopesaba mis opciones. Si salía ahora mismo hacia José, todo esto terminaría aquí, volvería a ser la mujer que todos conocen, esposa y madre dedicada pero vacía por dentro. Si decidía quedarme. Una oleada de valentía me invadió cuando miré al desconocido nuevamente. No puedo dejarte así, necesitamos hablar más sobre esto, dije casi sin pensar mientras daba un paso hacia él. Pero justo cuando estaba a punto de ceder a esa atracción abrumadora, escuché otro ruido proveniente del pasillo, pasos rápidos y decididos esta vez. Mi corazón se detuvo cuando reconocí la figura familiar acercándose rápidamente hacia nuestra puerta abierta. Era José, había llegado antes de lo esperado. La puerta se abrió bruscamente y allí estaba él, parado en el umbral con una expresión entre sorprendida y furiosa al vernos juntos en esa situación comprometida. Los segundos parecieron eternos mientras nuestras miradas se cruzaban. La confusión palpable en los ojos de José contrastaba con la desesperación reflejada en los míos y el temor del desconocido detrás de mí. La tensión era insoportable, sabía que nada volvería a ser igual después de este momento decisivo. Las decisiones tomadas hasta ahora pesaban sobre mí como una losa imposible de levantar. Las palabras estaban atrapadas en mi garganta mientras observaba cómo José tomaba aire profundamente antes de hablar. ¿Qué está pasando aquí?,